que nos vea. Yo creo que ya estamos, ¿eh? Ya estamos en avión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde allá de donde nos quieran estar viendo. Buenas tardes a Vivi. Y bueno, comenzamos. Vamos a hacer el vídeo, hoy os vamos a presentar el vídeo de la segunda parte de Quirón, de los signos que faltan. Y estaréis, las personas que tengáis Quirón en esos signos, pues estaréis diciendo, ¿y qué están haciendo? Pues ya estamos aquí con vosotros. Ya estamos aquí con vosotros, entonces voy a hacer como una breve introducción, porque bueno, a lo mejor hay personas que realmente pues no se han visto el vídeo anterior porque no tenía su signo, ¿no? O no estaba su Quirón. Bueno, simplemente 4 apéndices, pero si queréis verlo como más extenso, lo que es el Quirón y toda esta parte está en el otro vídeo, en el vídeo de la primera parte de Quirón, ¿vale? Entonces, simplemente deciros que Quirón simboliza el sanador herido que está escondido en nosotros. Es un maestro interno que tenemos, ¿vale? Y que lo que nos pide la vida, por así decirlo, es que aprendamos a confiar en él. Y claro, eso implica, para que tú puedas confiar en él, que tú lo descubras. Y así te descubrirá a ti mismo, ¿vale? Ver esas cualidades, así llegarás a ver esas cualidades que otros ven en ti y que tú no eres capaz de ver en tu persona. En tu carta natal, este Quirón simboliza aquello que tú puedes hacer con los demás, pero ayudas a los demás a cumplir sus objetivos, pero resulta que los tuyos no lo consigues cuando todavía esa herida no ha salido totalmente a la luz, ni la has reconocido, ni la has integrado, ni la has aceptado, ni la has sanado, ¿vale? Entonces, las casas donde tú tienes ese Quirón es el área donde en la vida tú te vas a sentir herida, bloqueada, abandonada, insegura, ¿vale? Es un área donde tú no encajas, ¿vale? Explico esto un poco para ahora deciros porque lo estamos haciendo por signo y por casa. Entonces es un área donde tú no encajas, es un lugar donde tú te sientes insegura y donde tienes la sensación de que en ese área de tu vida no se cumplen tus expectativas, ¿vale? El signo donde se encuentre tu Quirón es la energía que te está proporcionando capacidades y habilidades para que tú puedas llegar a integrar ese Quirón, puedas llegar a aceptarlo y puedas llegar a sanarlo, en conjunto con otros aspectos que haga tu Quirón en la carta. Pero bueno, eso ya sería para verlo todo más en conjunto. Nosotros, Vivi y yo, somos mucho de ver las cosas en conjunto, pero para que podáis entender vosotros, vamos a ir desmenuzando un poco todo esto. Entonces, si nosotros vamos a hablar, hoy vamos a empezar hablando de Quirón en Libra en casa 7. Si tú no tienes a Quirón en Libra, pero lo tienes en casa 7, escúchate el área de esa casa, porque eso es donde el escenario de la vida, o el área de la vida, donde tú te vas a sentir insegura, te vas a sentir con esa sensación de que no cumples expectativas. Y si luego no lo tienes en Libra y lo tienes en Tauro, en el signo de Tauro, mírate lo que se habló en el vídeo pasado de Tauro, para que puedas integrarlo y así entender perfectamente qué capacidad te da ese Tauro para poder salir de esa inseguridad en ese área de tu vida. Yo espero haberme explicado lo mejor posible para que todos podáis entender un poquito, porque hablar de todas las casas y de todos los signos sería una locura para nosotras y para vosotros. Entonces hemos decidido agrupar las áreas, las casas y los signos. Entonces vamos a hablar de los dos. Os vamos a hablar del área donde vuestra herida se está manifestando, se está viendo, y os vamos a hablar del signo, que son esas capacidades que podéis llegar a tener, ¿vale? Entonces, ahora, si te parece muy bien, Vivi, pues, y otra cosa que no quería que se me olvidara, que para ver vuestro lugar de la carta natal, donde se encuentre vuestro Quirón, ya en el vídeo pasado pusimos un ejemplo, entramos en una herramienta que nos presentó Vivi, donde se explicó
cómo llegar a saber dónde está tu Quirón situado en tu carta natal, ¿vale? Lo digo porque si no queréis ver el vídeo entero porque no tengáis vuestro signo, ver esa parte para que no nos repitamos otra vez y podáis saber dónde tenéis a vuestro Quirón exactamente. Y ahora, sin más, Vivi, te doy la palabra para que tú nos cuentes lo que tú creas necesario en este momento. Ay, Anita, muchísimas gracias. Bienvenidos otra vez a este nuevo capítulo que estamos desarrollando, Anita y yo, con mucho gusto para todos ustedes. Y pues donde nos pueden encontrar en, ya sea por YouTube o en Instagram, que también por ahí tenemos cositas, en el mismo canal, @Camino de Conocimiento 771 y @Astro Luna y Sol 232. Y bueno, pues vámonos de una vez a iniciar con esta parte de Quirón. Como bien decía Anita, justamente solo para recordar que Quirón, sí, ya se está viendo, Anita, muchas gracias. Quirón siempre va a ser aquellas situaciones que han sido dolorosas, que nos hemos sentido vulnerados o que tenemos miedo. De alguna manera es algo que es muy personal porque generalmente conectamos con él desde pequeños o a veces en la adolescencia. Otra de las cosas es muy importante que tú siempre veas dónde está Quirón, porque ahí nos va a dar cosas importantes de tu vida, o sea, eventos que sucedieron en ese lugar. Y acuérdate que también algo que decía en el video anterior es, siempre se va a trabajar a Quirón en eje, ¿para qué? Para que pueda de alguna manera complementarse, ¿sí? Y no importa que tú no tengas a Quirón en esa casa, como bien decía Ana, o en otro signo, pero sí vas a escuchar la información y eso va a ayudar mucho. Quirón generalmente tampoco nos va a hablar mucho a veces de lógicas o de entendimiento, de repente podemos no sentir una explicación o encontrar un sentido, ¿verdad? Pero con el trabajo, como vamos hablando, va a ayudar a resignificarnos. Y bueno, mucho de lo que estamos hablando, Anita y yo, en esta fusión es justamente estar hablando en el mundo de los contrastes. ¿Por qué? Porque generalmente hacemos un trabajo personal y ese trabajo personal siempre tiene que ver con los retos. Creo que se quitó Anita, la presentación. Tiene que ver con los retos en la vida. Entonces, todos los retos siempre nos van a llevar a un esfuerzo y nos van a dar un crecimiento. Entonces, sí, sé que crecer implica dolor, implica contrastes, pero justamente una de las cosas que necesitamos es esa conciencia, ¿verdad? Salir salir de la inconsciencia para entrar en esa conciencia y no estar a veces siendo víctima de las situaciones o de las cosas o estar atrayendo cosas, situaciones y personas a veces que decimos, pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Pero por qué? Y bueno, aquí es importante que empecemos a tomar conciencia, a responsabilizarnos de nuestros actos, a ser más proactivos en la vida, que tengamos esa comprensión también y esa comprensión también hacia nosotros, a nuestro proceso de vida, que seamos más amorosos y bueno, todo se va a modificar de acuerdo a las decisiones que tomamos. Recuerda que tú eres tu co-creador de tu vida y bueno, pues tenemos que ser activos. Y viendo a Quirón justamente en esta casa 7, te quiero hablar lo que es la casa 7, el espacio, el área, que es muy importante. Perdona, Bueno, para empezar... Un segundito, Vivi. ¿Se ve ¿sí? ¿se Fíjate ve? que no, se está yendo, está viniendo, pero sí, no importa, igual puedo seguir dialogando No, mientras... sigues, pero era porque me confirmaras, lo Sí, es sentimos. que mira, ahorita ya se ve, pero de repente como que se va y se va y se Ahora, pone. Ahora sí ya. Sí, ahora venga, sí ya. Ahora sí ya. venga, hablamos de Entonces, Quirón, ahí el ya libro. está, muy bien. Sí, Anita, gracias. Entonces, la casa 7 para mí es una casa muy linda y porque conecta con ese 7, que para mí es como que el número de la manifestación, es un número muy especial, como bien Anita por ahí sabrá. Y es la casa justamente de los contratos, de nosotros, de cómo utilizamos un lenguaje para desarrollar estos contratos o estos convenios, ¿verdad? Ya sean escritos, ya sean hablados, cómo nos comunicamos, cómo nos entendemos en esos contratos, las relaciones que vamos formando con los socios, con la pareja, incluso con los padres, pero todas las relaciones que tienen que ver de igual a igual, para aquellos que por ahí tienen temas de exes, de amantes o ese tipo de relaciones también. Es una casa
que habla de la conveniencia social, de las relaciones significativas, se le decía también que era la casa de los enemigos ocultos. No, esta es la de los conocidos, la de los ocultos es la 12. Y bueno, la relación con nosotros mismos. Pero aquí es muy importante que nosotros observemos planetas en esta casa, como en este caso Quirón, nos va a hablar de cuestiones de temas espejo, ¿sí? Cómo nos reconocemos a través del otro. Ahora, yéndonos a la energía del signo, que es esta parte de Libra, ¿cómo va a actuar con nosotros? Bueno, pues Libra es un signo que es de aire. Para mí es esta parte de la balanza, ¿verdad? Encontrar el equilibrio. También tema de vínculos, de relaciones, de cómo también buscamos este gozo, este placer, este gusto, ¿verdad? De disfrutar algo. También nos habla de encontrar ese equilibrio o de esa justicia o de esa igualdad, de buscar embellecer las cosas, de encontrar ese equilibrio en ellas. Hay algo que quiero comentarles en esta energía de Libra, que yo en algún momento también así la llevé y se me hace muy linda, porque en Libra no necesariamente quiere decir que seamos equilibrados y que seamos wow, no. Aquí es en cierta manera de los signos de aire, prácticamente pues todos tienen algo de utópicos, ¿no? De lo que debería de ser y que a veces no es. Esta parte de Libra, por ejemplo, en la primera parte que es la balanza, no necesariamente las balanzas siempre tienen equilibrio, porque si tú le pones de un poquitito de más, pues ya se nos fue, ¿verdad? Entonces, esta es una energía cuando está totalmente desequilibrada en Libra, que no encuentra prácticamente ese centro. Posteriormente viene esta energía de Libra, que es una transformación, cuando vamos descubriendo el lado más luminoso y nos convertimos en esa mariposa, que esa mariposa, a pesar de que es muy frágil, que sería como la evolución de Libra, es justamente que ya puede moverse, que ya no es tan fácil que se vaya como una balanza. Y en la última parte de Libra, que es cuando ya tú te manejas de mejor forma, es como el colibrí. El colibrí es un pajarito fabuloso que tú sabes, vuela arriba, vuela abajo, vuela a un lado, vuela atrás, y no pierde el equilibrio. Entonces, eso es muy importante porque es como la evolución que va teniendo un signo. Entonces, de alguna manera, ¿qué puedo aprender, por ejemplo, con este signo de Libra, verdad? Bueno, pues que reconozcas quién sí eres, quién no eres, qué actitudes reconoces tuyas y cuáles separo. Es importante también que aprendamos a escuchar, que aprendamos a crear ese balance y ese equilibrio, que también es importante aquí observar cómo es que cuesta tomar decisiones o definir lo que queremos, que muchas veces, como en esa balanza que les decía, hay veces que se pueden hacer cosas, se pueden ejecutar y perderse completamente. Entonces, es importante también observar eso cuando tú planeas algo, cómo lo vas a llevar a cabo. Estos conflictos, como les decía también en las relaciones de pareja, ¿no? Que es muy importante aquí. Libra nos habla de cómo somos con los otros y qué lugar tomamos también en esta parte. Entonces es importante vernos también a nosotros y observar a la pareja también que nos está reflejando estas mismas situaciones. A veces llegamos a conectar con esta energía de indecisiones, de dudas, desequilibrios, y creo que eso es, como les decía, ¿no? Entrar en estas desigualdades que pueden ya llegar y propiamente a ser asertivos, buenos escuchas, muy diplomáticos, consejeros, amorosos, consentidores, hasta excelentes amantes, pero como les digo, trabajando perfectamente, o bueno, no perfectamente, pero sí lo mejor posible, esta área de nuestra carta, ¿verdad? Que en donde quiera que esté, siempre nos va a hablar de esta parte de las relaciones y de esta energía. Ahora, en cuestión de Quirón y las heridas de Quirón, bueno, pues aquí vendría a reflejar esta parte de dolor al abandono, por ejemplo, de sentirme rechazada en un vínculo, de a lo mejor no haberme sentido contenida incluso por los vínculos que tuve más cercanos de mis relaciones, ¿verdad? Que también me haya, como les digo, sentido vulnerado incluso, ¿no? O sea, mi persona o rechazado en esos vínculos que para mí son muy importantes.
Puede ser que también incluso en las relaciones que he llegado a tener de mi vida, que no tenga como esta estabilidad, que de repente siente este dolor o este miedo a sentirme, por ejemplo, traicionado, engañado. También esta herida de Quirón me puede llegar a poner a que yo ponga barreras, por decir, con las demás personas, o que no las ponga incluso, porque aquí estamos también hablando del eje de la justicia e injusticia, ¿no? Entonces aquí también es esa parte de ver cómo pongo yo esas barreras. Si yo también estoy dudando al momento de tomar una postura, porque muchas veces me puedo quedar en la indecisión, ¿sí? Aquí al momento de tomar decisiones cuesta mucho trabajo con Quirón ahí. Entonces es importante que aprendas a tomar tus propias decisiones, a que no te bloquees en cuestión de emoción y sentimiento, porque muchas veces la energía en Libra, pues es esta parte de lo mental. Y al momento de querer conectar con el sentimiento o la emoción puede llegar a costar, porque le decía, a veces pueden ser muy utópicos en lo que debería de ser y lo que es, ¿verdad? O incluso a veces llegar a sentir cierta desconfianza en mis relaciones. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Bueno, pues conócete mejor, también conoce un poquito más en qué o de qué forma te llegas a sentir vulnerado o separado, cómo puedes integrarte en relaciones, ¿verdad? Cómo puedes también trabajar muchas veces la fidelidad, por ejemplo, hablando de relaciones, a veces se tiene por los miedos, ¿no? De que no se tenga, pero no necesariamente pueda ser totalmente una convicción. Entonces, creo que Equilibra nos enseña y Quirón en esta parte a dar a cada parte lo que corresponde. Y eso hablo desde ti mismo. Así es que, pues, Anita. Pues mira, concretando un poco, y porque lo has dicho todo, o sea, todo. Entonces, simplemente por concretar, decir que son personas que pueden, que el mayor miedo que tienen es a lo relacional, ¿vale? O sea, entonces, con todo lo que os ha brindado Vivi, podéis ir indagando para llegar a ese miedo y poder sanarlo, porque si no sanas ese miedo, entonces van a seguir llegándote los espejos y van a seguir llegándote las personas y las situaciones, las asociaciones, para que tú al final conectes con eso. Muy importante, como ha dicho hoy, porque traen estas personas que tienen Quirón en Libra o en Casa 7, traen un bloqueo en las relaciones personales. Tienden un poco, el mecanismo de defensa que tienen estas personas es que tienden a mantener la distancia en lo relacional. Porque como les hace daño, la relación te hace daño. Entonces lo que haces es mantener la distancia y no mantener esa relación. Entonces, estas personas, yo lo que les podría brindar es que ese número y la carga de ese número que tan maravilloso nos dice Vivi en esa área, en esa casa 7, son personas que su mente es muy poderosa, ¿vale? Entonces su mente puede ser su mejor aliada o su mayor enemiga. Yo lo que sí lanzaría y los invitaría a que llegaran a conseguir gestionar ellos a su mente y que su mente no los gestionara a ellos. Partiendo de la base que trabajes la relación contigo misma, porque cuando la relación con uno mismo es una relación fluida, las relaciones exteriores son fluidas. Entonces, si tú trabajas la relación contigo mismo, dejarán de venirte tanto esos espejos, porque ya está más equilibrada, que es esa parte que nos ha contado Vivi de coger y conocer el polo extremo de un extremo de Libra y de otro extremo de Libra, porque se puede ir efectivamente mucho a la indecisión, porque son personas que se esfuerzan en ser objetivas y se esfuerzan tanto en ser objetivas que al final hay una indecisión, no hay una decisión. Entonces, equilibrando esa parte de no irte ni a una parte ni a otra parte, ni a estar en la justicia o la no justicia, sino estar en el medio, en el equilibrio, esa herida comienza a dejar de sangrar poco a poco. Entonces, yo lo único que puedo apostillar aquí es eso, y que la mente, que trabajen muy bien en su signo de aire, como bien ha dicho Vivi, y que aprendan a gestionar su mente,
para que no les gestione su mente a ellos. Porque cuando les gestiona su mente a ellos es cuando se van a un polo o al otro polo de Libra y no se quedan en el equilibrio. Encuentran el equilibrio de esa balanza cuando son capaces de gestionar eso, porque necesitan que todas sus emociones sean racionalizadas, por así decirlo, ¿no? Un poco. Entonces, tanto racionalizar, al final te olvidas de sentir. Y cuando tú equilibras esos polos, el equilibrio llega cuando es sentir y mente. O sea, no es solo mente. Simplemente eso es lo que te podía, ¿vale? Ah, Ahora, sí, Anita, se me pasó nada más comentar que está año y medio Libra en este signo. Entonces, a lo mejor podrían observar a los 6 años más o menos qué situaciones vivieron por ahí, que pudieron haber sido algún conflicto en la niñez y que pueda conectar con esta área para que puedan identificar también, ¿no? ¿Qué situaciones vivieron? Que eso es lo que le puede estar haciendo el miedo a lo relacional, a una situación que pudieron vivir a sus 6 años o así, que vayan a su infancia y lo registren y vean, porque eso es lo que le ha podido despertar ese miedo que hay ahí, y una vez que lo registras y eso lo integras y lo sanas, efectivamente este miedo va cediendo, porque traen mucho tema efectivamente con el tema, y es muy complicado porque al final el humano nos relacionamos, somos seres para relacionarnos, no somos seres para estar en soledad. Y entonces es doloroso cuando no pueden llegar a ver qué es lo que está ocurriendo en sí. Porque a lo mejor dicen, no me funciona una relación, no te funciona una relación, no te funciona otra, no te funciona otra, repites el patrón, pues a lo mejor es que está en que hay que ir al fondo, como está diciendo Vivi, pues por ejemplo a esos 6 años y ver qué pasó con una relación que había en ese momento, qué pasó ahí, que te generó a ti tanto miedo. Muy bien, Vivi. Nos vamos a ir a Quirón en Escorpio o en casa 8. Señores, esto es todo un reto, ¿vale? Lo de Quirón en Escorpio en casa 8 o Quirón en casa 8 es todo un reto de vida. Ya, Así vamos. es que tomen Sí, papel y lápiz y es todo un reto. todo un reto. Como veis, Escorpio estando Escorpio, ¿vale? Puede estar en otro signo. Como ya hemos dicho, ya hemos explicado, puede estar en otro signo, pero aquí, que yo lo estoy hablando desde Quirón en Escorpio, casa 8, Quirón es un signo de agua. Y es un signo de agua muy profundo. Solo voy a decir eso. Y conecta mucho con la sensación del dolor emocional, ¿vale? Entonces, imaginaros, Quirón en casa 8 y en Escorpio, pues esa persona va a tener una vida con un dolor emocional hasta que sea capaz de conectarse con ese maestro interior y trascenderlo, complicada, ¿vale? Van a vivir situaciones muy complicadas. ¿En qué terreno? A ver, su mayor miedo de las personas que tienen Quirón en casa 8 o en Escorpio, su mayor miedo es el perder, o sea, la pérdida y el abandono. Los bloqueos los traen, el área donde traen los bloqueos con esta herida son en el sexo, en la muerte y en la regeneración. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la vida lo que va a hacer, si la vida es nuestra escuela, efectivamente, entonces la vida lo que te va a hacer es presentarte en este área, en estos escenarios, te va a presentar situaciones complicadas para que tú llegues a conectar con ese maestro interior. Ejemplo, son personas que pueden haber sufrido abusos tanto físicos como psicológicos. Y que eso haga que se produjera esa herida por haber sufrido esos abusos. Incluso son personas que en su nacimiento, en el momento del nacimiento, se les quedara una huella, una memoria de algo relacionado con muerte. Explico esto un poquito. El que a la hora de nacer, pues hubiera una complicación en ese parto, hubiera, por ejemplo, unas vueltas de cordón que casi se asfixia o casi muere, entonces tuvo como una conexión con la muerte. Y esa memoria se queda en su cerebro. Entonces puede venir desde el nacimiento hasta la infancia, y ya estoy diciendo que son situaciones muy complicadas, son procesos complicados, pero que no por ello sean imposibles. O sea, son procesos a los cuales se puede llegar, se puede conectar, se pueden sanar y se puede ver el para qué
han ocurrido, porque claro, unos abusos físicos o psicológicos destrozan mucho a una persona, ¿no? El dolor es inmenso, pero cuando tú entiendes el para qué eso estuvo ahí, para que tú llegaras a conectar con ese maestro interior, la cosa cambia un poco, aunque siempre hemos dicho que el dolor no desaparece, ¿vale? Entonces son personas que van a estar viviendo en su vida constantemente muerte y renacer, muerte y renacer, muerte y renacer. La vida se lo va a presentar o bien con muertes simbólicas, que son personas que pueden caer en el fondo de los fondos de los fondos de los fondos de una depresión enorme y de repente renacen como un ave fénix de esa depresión, porque tienen esa capacidad. Incluso tienen la capacidad de a otras personas sacarlas de ahí, sacarlas de esos momentos tan oscuros y de esos momentos de no ver nada. Pero ¿qué les pasa? Que estas personas, como su maestro interno sabe que tienen eso, a estas personas les encanta lo oculto, les encanta lo desconocido, les encantan las cosas de la muerte, les encanta todo esto, pero al mismo tiempo le dan miedo, le asustan. Entonces, cuando ya estas personas lo que sienten es que son diferentes, ellas se sienten que son diferentes, que hay algo en ellas que no entienden por qué los demás no lo ven como ellas, ¿no? O esas sensaciones que tienen ellas. Y la mayor capacidad que tienen estas personas es transformar todo aquello que tocan. O sea, son personas que pueden hacer algo que ha muerto, lo resucitan, fíjate. O sea, tú imagínate un trozo de tierra que está totalmente muerto ya, que no tiene fertilidad, que no tiene nada, pues esas personas son capaces de que ahí florezca algo. O sea, imagínate el poder que tienen, pero claro, ese poder, hasta que es andado y transitado todo lo que se le pone, pues hombre, son en áreas muy complicadas, porque vienen a aprender también a ver que la muerte, además, ellos tienen muy claro que la vida es un segundo, que la vida pasa un segundo por ti y se va, y ya está. Y lo tienen claro, y todo eso está muy dentro de ellos. Pero claro, en una sociedad integrada aquí, pues a veces se les puede tachar de locos, ¿no? Pero realmente de locos y se pueden sentir muy incomprendidos. Que en lugar de estar en Escorpio, fijaros, la energía de Escorpio le va a permitir a esta persona bucear a esos subterráneos y a esos lugares tan recónditos que no llega nadie. Pero imagínate que tienes a Quirón en casa 8, pero está en Leo. Pues entonces la energía de Leo es tu fuerza, tu ímpetu, que te puede hacer tu fuego llegar a atravesar esos momentos tan dolorosos, tan emocionales. Es como quemar la emoción para que tú puedas entender, no solo desde la parte emocional, ni desde ese dolor tan profundo emocional, sino juntándolo todo, la parte emocional con la racional, con el entendimiento. Entonces, os pongo el ejemplo para que veáis cómo se puede ir coordinando y bueno, y Leo también le puede ayudar con una lealtad que tiene a llevar a cabo las cosas. Pues mira, pues ahí con su ímpetu se lo lleva. Y ya, aquí me quedo. Vivi. Ok, Anita. Bueno, pues para complementar lo que Anita comentaba, yo puedo decir que la casa 8 particularmente es una casa evolutiva, es una casa de procesos, es una casa que habla mucho, como bien decía Ana, de la muerte, porque nos habla también de esta parte que podemos transmutar con estos procesos y que de alguna manera también tenemos esos ritos de paso, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando nosotros somos pequeñas y de repente damos el brinco a la adolescencia, nunca más vamos a volver a ser esos niños, ¿verdad? O saliste, por ejemplo, de la universidad y empiezas tu área laboral, nunca más vas a regresar a esa universidad. Entonces, esto me está hablando justamente de que en la vida estamos viviendo estos procesos y que muchos de ellos, pues, van a seguir adelante, no los puedes retomar, digámoslo así. Esta casa nos habla mucho, este eje más bien, porque es un eje, el 2-8, donde estamos hablando en esta casa de la fusión íntima que tienes en el valor también con el otro, cómo lo compartes, cómo te fusionas con otro. Habla de esa parte de la intimidad, de cómo te relacionas, del uso de tu poder también y de la sexualidad, porque muchas veces la sexualidad es un tema que no tan fácilmente se platica, se comenta o se expresa,
Y aquí es muy importante también el que cada persona vaya conociéndose y vaya permitiéndose también indagar en esta área tan importante. Aquí también habla mucho de como es Escorpio. Escorpio se relaciona tanto a Marte como a Plutón, y para mí también Marte es esta parte de la pulsión vital, ¿verdad? De la vida que da, vida y muerte también que da Marte como Plutón, por eso tiene ambos planetas como tal. Otra de las cosas que, por ejemplo, aquí te invita mucho es a trabajar el desapego. Cuando haya planetas, también habla de que puedes apasionarte mucho por algo, pero también puedes tener crisis bastante fuertes. Ahora, la energía de Escorpio como tal siempre va a hablar mucho de esta parte de la emoción. Escorpio para mí es un agua de pantano, que es un agua que tiene justamente estos procesos de transmutación de vida y muerte, porque vivir en un pantano no es fácil, ¿verdad? De alguna forma tenemos que, la transmutación se hace ligado a la mortalidad, porque ¿por qué estamos viviendo? Porque sabemos que algún momento de nuestra vida vamos a morir. Entonces es importante que nosotros hagamos ciertas cosas o procesos antes de llegar a ese momento de la vida. Y esta casa también conecta mucho con la psique, con lo que no reconoces, con lo que está oculto, con lo que tienes muy inconsciente. Entonces, aquí por eso hay tanta emocionalidad, tanta intensidad, tanto dramatismo y tanta intensidad. Muchas veces la emoción es subjetiva, no tiene la objetividad que a lo mejor pudiera tener un signo de tierra o un signo de aire, a lo mejor, ¿verdad? Con la lógica o con la práctica. No, aquí se va muchísimo más a esta parte. Y aquí, hablando en esta de la parte que comentaba Anita y que estamos haciendo, quisiera hablarles un poquito de la evolución de Escorpio, cómo la visualizo y cómo la he ido aprendiendo. Escorpión, Escorpio, la primera fase de Escorpio es como este escorpión literal, ¿sí? Que puede ser, y que en cierta manera a veces en esta parte se parece un poquito a Aries por el impulso, por el ímpetu, ¿verdad? Pero Escorpión es lo más primitivo, que habla de la parte de la sexualidad, la parte reprimida que todos tenemos, ¿sí? Que el Escorpión simplemente pica por impulso, y esta parte pues se relaciona un poquito a la connotación sexual. También en la parte que todos empezamos a experimentar, pues hay que aprender, ¿verdad? Hay que aprender. Y algo que siempre me ha gustado a mí mucho de esta parte de Escorpio, que es bien importante, por ejemplo, saber el veneno que se lleva a cabo, porque el veneno, por ejemplo, puede ser un antídoto excelente, pero ya en exceso mata. Por eso es importante aquí esta parte de poder nosotros conocernos, conocer los impulsos que tenemos así primitivos con los que vamos en directo, y a veces no se detiene uno. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a esa muerte que la verdad es que se puede evitar. La evolución, por ejemplo, que sigue de Escorpio es la serpiente, porque la serpiente siempre te avisa, ¿no? Como sea, hay un cascabel, por ejemplo, o hay algo que te dice, no te acerques porque si te acercas, mueres, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿O qué es esta parte con lo que estoy hablando de la fusión y de la psique? Pues para mí es esta parte cuando nosotros empezamos también a controlar o a gobernar la boca, ¿sí? Si nosotros vemos los procesos de la serpiente cuando come una presa o la mata, la traga, literalmente. O sea, yo me quedo sorprendida de ver cómo en una boquita les cabe un animalote, ¿no? Y es muy curioso cómo las serpientes van degradando lo que se tragan y lo degradan de dentro hacia afuera. O sea, como que lo seca y de repente, ¡pum!, lo avienta, ¿no? Entonces, esta parte justamente para mí es como ya en la serpiente ya estamos cambiando una duda por certeza, porque estamos teniendo un cambio interno, ya estamos como digiriendo las cosas de manera diferente. ¿Y por qué se dice bueno, yo no lo comparo con el ave fénix, más bien con el águila, que sería la parte más elevada de Escorpio? Si se dan cuenta, las águilas, para que no se mueran, se tienen que arrancar el pico, porque si no, fallecen. Entonces, aquí lo que conecta para mí es
justamente esta parte de cómo tienes que aprender a morir, a trascender y a respetar ese mundo interno tuyo, a que vas a seguir creciendo y vas a seguir transmutando, que no va a haber así como que, aquí me quedo, aquí ya pasó todo. Como les decía, este eje es un eje que va de lo material a lo espiritual, porque es el eje 2-8. Vamos justamente a transmutar y todo lo que son cambios no lo vas a ver físicamente al momento. Es como, por ejemplo, un árbol, cuando tú lo ves, pues tú ves el árbol, pero hay gente que dice, no, pues yo veo una mesa, yo veo un banco, yo veo, o sea, eso es ir más allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante para no caer en esta energía que sea muy baja en Escorpio y sobre todo conectar con ese dolor, con esa herida? Bueno, obsérvense que pues llegan a ser controladores, que pueden haber, por ejemplo, guerras, ¿verdad? Que pueden haber esta parte de los celos, que son muy viscerales, que pueden ser vengativos, que puede haber ese odio, que incluso puede llegar a haber en niños intrepidez a lo mejor al hacer las cosas. Digo, eso no nada más se los digo para Quirón, sino esa casa como tal, si tienes planetas ahí para que lo ubiques. Importante, aprende a escuchar, aprende a reconocer tus miedos. Muchas veces se cae en ese drama, ¿verdad? Por lo visceral y enojados pueden perder completamente la razón, literal, se pueden perder, pueden ustedes llegar a herirse, por eso les digo, depende de cómo estemos, a veces el veneno nos salva o nos mata. Son muy pasionales en lo que hacen, entonces por eso es importante conocerse. Y con Quirón, pues miren, pueden llegar a sentir muy duro, sobre todo la herida de traición. O sea, la traición es lo que los llega a matar mucho, ¿no? Sea una traición que sea directa, que sea emocional, que hiera la moralidad o incluso hasta la espiritualidad. No les gusta tampoco esta herida, puede conectar también con miedo al ser engañados, miedo al ser abandonados. También puede conectar con abusos de poder que se llegaron a ejercer, como bien decía Ana hace ratito, en la psique. Y pueden llegar a veces a no sentirse realmente amados o miedo a sentirse lastimados, ¿saben? O sea, así como que, no, mejor de lejitos porque si me doy, o sea, me muero, ¿saben? Para Escorpios literal es vida o muerte. Entonces, a veces... Se conecta mucho esta herida, perdona, Vivi. Sí, no. Conecta mucho con esa parte de control, porque como la herida les duele, entonces lo que hacen es volverse obsesivos, controladores, celosos. Entonces, ese sería el polo más extremo de casa 8 o de Escorpio, ¿no? Sí. El que esas personas tienen que darse cuenta que si están en esa parte de todo bajo control es por ese miedo a que les dañen, sobre todo en los terrenos del sexo, de la muerte, de la regeneración, las partes de... Cuando tú te tienes que regenerar en la vida te tiene que presentar situaciones o escenarios para que tú te regeneres. Entonces es como que tienen un rechazo a ellos propiamente. Por eso la herida de traición se despierta mucho en ellos, porque ellos tienen un rechazo propiamente y ese rechazo que tienen propiamente lo que hacen es que lo proyectan y son traicionados. O sea, es que esto, aquí podríamos entrar mucho, es que esta casa es tan intensa que podríamos entrar y no terminar, porque de verdad es lo que he dicho al principio, que es como es tu parte de dolor emocional, el dolor emocional es tan subjetivo que cada uno tiene el suyo, como ha dicho Vivi, que por eso es un poco poder llegar a coger otras partes que tengas de aire en tu casa para poder ver la parte objetiva de ese águila que ha dicho Vivi. El águila ve desde arriba, desde la parte más objetiva, desde una percepción más no tan subjetiva. Porque si te quedas en lo subjetivo, te quedas en ese polo más oscuro de Escorpio y es que te quedas en la profundidad, te quedas en ese estanque que nos dice Vivi y no sales de él. Entonces, creo que podríamos estar toda la noche hablando de esto. Sí, pero ya para cerrarle el Escorpio, es que la verdad Escorpio de verdad merece porque es un área para todos, ¿eh? No me refiero a Escorpio personas, no, es un área que todos tenemos
que tenemos que aprender a entender que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, que es importante dejar los hábitos que son incómodos, que dejemos morir lo que no nos sirve. Tenemos que aprender a dar y a recibir. Y otra cosa que es, dos cosas que se me hacen también muy importantes. Los mecanismos de sublimación, ¿sí? Generalmente son mecanismos que tenemos de defensa. ¿Por qué? Porque evitamos enfrentarnos a la realidad. Entonces, es importante que observemos, como bien decía Ana, desde arriba, ¿verdad? Que utilicemos esa inteligencia también y que, importante, entendemos que el dolor no se ve ni se toca. No le puedes poner un espacio, no. Pero por eso es importante que también tú puedas conectar con personas que tengan y te quieran, te apoyen para que tú puedas salir de estos procesos, porque todos estos son, aquí vivimos procesos de duelo, importante pedir ayuda. Y bueno, listo. Y muy importante, fíjate, voy a recargar lo de dejar ir. En este área, sobre todo, es dejar ir, desapegarse. Ese es el aprendizaje que yo creo mayor que nos trae esta casa 8 y el Escorpio, para que ya lo extrapoléis a donde lo tengáis que extrapolar. Pero realmente es súper importante. Así es. Y bueno, vamos a la casa 9, que es Quirón, está en Sagitario, en casa 9. Casa 9, híjole, es bien emocionante. Bien emocionante porque justamente esta casa nos habla de todo lo que no conozco, de todo lo que nunca he tenido que ver con mi vida, ya sea familia, idiomas, culturas, espiritualidad, dogmas, vivir en el extranjero, tratar con otras culturas, adoptar otras culturas, todo lo que nos da sentido para vivir, también filosofías, todo lo que tiene que ver con mundos académicos o estudios superiores, y es nuestra casa de búsqueda de nuestra verdad, de incluso de nuestros viajes que hacemos a veces en la vida, ¿verdad? Para vivir las experiencias. Esa casa donde tú tengas Sagitario, eso es lo que te está diciendo. Entonces, aquí también esta casa es muy visionaria, es una casa que también maneja la espiritualidad, porque estamos aquí ya conectando con más allá de la materia, ¿sí? Nos habla también de adoctrinamientos que hemos recibido y que tenemos que de alguna manera voltear a ver o hacernos conscientes. Esta casa también es casa de maestros como la casa 3 y bueno, en cuestión a Sagitario, es muy interesante porque para mí Sagitario es uno de los signos de fuego, pero su palabra es yo veo. Y yo veo porque Sagitario guía a los otros. Si ustedes se fijan, que justamente conecta con Quirón, ¿verdad? Este Sagitario, tiene su flecha y su arco. ¿Para qué? Para dirigir, para mantener, para dar esa guía. Y tener este fuego sostenido, que el fuego representa mucho esta parte de la voluntad que se tiene que tener. Y justamente como les decía, esta parte de Quirón, mitad hombre, mitad centauro o caballo, es la dualidad entre lo natural y lo racional, y que también a veces en la dualidad hay luz y oscuridad, ¿verdad? Nos puede enseñar a comprender otras culturas, a ver realidades de otras personas, a tener una comunicación muy diferente, muy franca, o a veces confusa o muy directa, ¿verdad? Este Sagitario aquí nunca se está en paz, siempre es muy de mucho movimiento, le gustan los retos, le gustan los desafíos, pero miren, como les digo, la dualidad hay en todos los signos, y la dualidad de Sagitario también hay veces que es, como le gustan esos retos y esos desafíos, muchas veces va en la parte no tan luminosa, puede ir por esos retos o desafíos, a veces buscando ese trofeo, esa medalla. Les gusta mucho, por ejemplo, también la libertad, pero también una libertad sin desafíos, pues a nadie nos hace mejorar, ¿verdad? A veces el trabajar en grupos nos lleva una responsabilidad, y hay veces que pues también esa parte no es muy en la energía baja, le estoy hablando para que no vayan a decir, oye, ¿cómo crees? Puede ser que tampoco les guste estar trabajando en grupos, ¿verdad? Por eso pueden a veces llegar a ser desordenados, pueden a veces llegar a no interesarse. A evadir la responsabilidad. Sí, a no interesarse por lo más negativa, un poquito a evadir responsabilidades. Es como que arrosan, pero evaden mucha responsabilidad. Pero bueno, quiero decir que eso es una parte que tiene un polo y que es maravilloso conocerlo y verlo, vamos. O sea. Sí, no, y algo que tiene Sagitario siempre es muy directo. O sea, Sagitario no tiene filtro. Él o ella te va a decir lo que ve, lo que lo dice, ¿no?
Y esa es otra parte que es muy importante que también posteriormente les voy a decir, tengamos en cuenta. Son muy competitivos, les encanta la competencia, sobre todo les encanta deportes. En Sagitario, por ejemplo, cuando hay planetas ahí, les gusta esta parte también del riesgo, de lo extremo, de ir por las cosas. Sagitario, como les digo, ahí hay maestros, son intelectuales, aprenden rápido de sus errores, precisamente por el desafío que les da, ¿sí? Olvidan rápido, de repente se les va, como lo dicen, se les olvida, no son muy rencorosos, son prácticos, son alegres, aman aprender, aman romper rutinas, son entusiastas, salen de las zonas de confort, por eso es la casa 9, la que sales de todo lo que conoces, y son viajeros, gente muy viajera, por ejemplo, puede llevar a viajes, disfrutar de los viajes. También siempre van a dirigirse con congruencia en lo que aprenden y como les digo, son muy aventureros y muy alegres y les gusta disfrutar. Entonces, esta energía, como les digo, puede variar dependiendo de cómo Sagitario, vaya evolucionando, ¿verdad? Entonces, si tienes a Quirón aquí, ¿qué puede llegar a ser? Bueno, puedes llegar a sentir que pierdes, como valga de redundancia, disculpen, el sentido de la vida de repente, ¿no? Como que no encuentras tu lugar, como que las filosofías o las religiones o lo que tú ves, pues no te calza de repente con lo que tú estás viviendo en ese momento, en tu experiencia. Incluso, por ejemplo, si en tu entorno cercano, que sería la casa 3, porque es eje, no llegaste a tener, por ejemplo, a la protección o el cuidado que se debió, pues de repente hasta te sientes como con esa, pierdes la confianza o la fe de que vas a ser cuidado. Entonces aquí, en este Quirón, nos viene a mostrar a veces las pérdidas de fe, ¿sabes? A veces puedes llegar a sentir que no tienes fe en algo. De hecho, esas búsquedas externas que hacemos de fe, nos da este sentido de vida, ¿no? Para aprender. Creo que otra de las cosas es que puedes llegar a aprender técnicas diferentes, por ejemplo, holísticas o de otras áreas, curativas, para la salud, ya sea propia o de familiares. También otra de las cosas es que es importante no clavarse en culpas de lo que no se logró con ese Quirón ahí, ¿sí? Porque muchas veces regresamos a ese dolor de aquello que no logramos, digamos, diferenciar o lograr en nuestra vida. Entonces, es bien importante, aquí recomendaría si es un Quirón en Sagitario, incluso si tuvieras también un Mercurio, digo, yo sé que no es el tema, cuida mucho siempre lo que dices. Eres muy franco en esta área de casa. Solemos ser muy francos, pero a veces esa franqueza puede llegar a lastimar a las personas. Entonces es importante que aquí controles tu boca, que recuerdes que es importante empatizar con la otra persona, ¿verdad? Porque muchas veces sueltan las cosas muy naturales, no con la intención de hacer sentir mal a los demás, pero sí de repente pueden haber esta parte de sin filtro. Y bueno, eso es lo que yo puedo comentar, Ana. Pues mira, yo te podía comentar que yo me voy a centrar un poquito más porque tú has desarrollado toda la parte del área y toda la parte del signo, entonces me voy a centrar un poquito más en el miedo que traen las personas con ese Quirón en casa 9 o en Sagitario. Traen un miedo, la herida lo que les hace es tener miedo a expresar su propia filosofía, sus propias creencias. Entonces, son, como bien ha dicho Vivi, son personas que necesitan entender el sentido de la vida, pero las respuestas terrenales, como yo digo, no les sirven, ¿vale? Entonces son personas que están viajando constantemente, que están estando con diferentes filosofías, son personas que pueden caer mucho en la parte de seguir a un gurú, porque como tienen tanto miedo a expresar su propia filosofía por esa pérdida de fe que ha contado Vivi, porque de pequeños alguien en quien confiaban mucho los decepcionó, entonces tienen una pérdida de fe. Como tienen una pérdida de fe, su mecanismo es que siguen a todos los gurús habido y por haber, a todos los maestros habido y por haber, cuando en ellos hay un maestro. Entonces es lo que yo puedo aportar
aquí un poco, que hay que superar ese miedo a expresar tu propia filosofía, tus propias creencias, ¿vale? Sin dañar a nadie, porque no es necesario dañar a nadie, pero se puede expresar. Y que tu propia filosofía está dentro de ti, no está en un gurú externo, ¿no? Y luego, por otra parte, estas personas su bloqueo lo pueden sufrir porque sean muy fanáticas en un momento dado. El fanatismo, por lo que digo, seguir a un gurú y olvidarse de que ellos no tienen una filosofía, sino que es la filosofía que tenga ese gurú o la filosofía que tenga otra persona, pero la suya no es válida porque hay una falta, como bien ha dicho Vivi, de confianza y de fe. Se perdió. En una situación que se vivió en la infancia se perdió. Y al final, pues lo que hacen es sustituirlo con otras personas. La vida le va a presentar muchos escenarios de estar con personas de otras culturas, de otras filosofías, pero todo esto es para que lleguen al fin a darse cuenta que su filosofía está en ellos, está dentro de ellos, no está fuera. Es lo que yo le puedo aportar a este Sagitario. Y yo creo que ya le hemos contado. Muy bien, Anita. Pues háblanos de la casa 10. Ay. Por favor. Hija mía, hija mía. A ver, Quirón en Capricornio o en casa 10. Mira, el mayor miedo de estas personas que tengan Quirón en la casa 10 o en Capricornio es no ser exitosos en su trabajo y no tener una posición social. Estas personas la herida la traen con el padre o la madre, o con quien haya sido la persona que los ha cuidado, porque eran muy exigentes, eran muy autoritarios, muy exigentes, y entonces eso lo que provocó en estas personas es que tuvieran la sensación de que tienen que estar demostrando a su padre o a su madre que ellos pueden llegar a lo más alto, a la cima. Y al final van a estar viviendo una vida donde todos los escenarios que se van a presentar es que no van a tener éxito en su trabajo, que no van a tener una posición y un estatus social, porque todo les viene a mostrar que ellos no tienen que demostrarle nada a nadie. Que ese éxito lo pueden conseguir por sí mismos sin tener que mostrarle ni a su madre, ni a su padre, ni al trabajo, ni a nadie que ellos son exitosos. Son personas que traen muchas historias con la autoridad y con el sistema, por ese tema. O sea, no están de acuerdo con la autoridad y con el sistema y se rebelan, se rebelan. Pero es por esa propia herida, porque es que ellos, la figura que ha sido quien la ha cuidado a ellos, para ellos era muy autoritaria y entonces luego pues la sociedad, o sea, el sistema es autoritario, el trabajo es autoritario y entonces es como que están constantemente en una lucha constante de demostrar que ellos pueden llegar a la cima a pesar de todo, ¿vale? A ver, algo más que son personas, sí que son personas que se hacen cargo de responsabilidades que no le tocan. O sea, se responsabilizan de cosas que no son cosas que ellos tendrían que hacer. Y luego se les complica mucho marcarse un objetivo y cumplirlo. Fíjate, para conseguir el éxito en cualquier cosa, lo suyo es marcarte un objetivo y cumplirlo. Y ellos se les dificulta mucho eso precisamente para que lleguen a darse cuenta que no tienen que probarle a nadie nada. O sea, la historia que traen aquí es mucho con el padre, con la madre, con el trabajo, con el sistema, con la sociedad, porque ellos, todo eso para ellos es que ellos tienen que probarle algo a eso. Entonces, hasta que llegan a su maestro interior y se dan cuenta que no tienen que probarle nada a nadie. Y ahora, si estuviera en lugar de en Capricornio en otro signo, pues aplicarle lo que ya hemos contado de los otros signos. ¿Vale? Y ahora, Vivi, aporta lo que tú quieras, que este ya lo he reducido un poco porque no es como mi Escorpio querido. Bueno, pues miren, la casa 10, como bien decía Ana, bueno, sí tiene que ver con nuestros modelos que tuvimos de cierta manera de madre o de padre, donde también el lugar que yo ocupo en la sociedad, el poder que ejerzo, el crecimiento que tengo de poder sobre otros, habla de cuestiones de política, reconocimientos públicos, sociedades civiles, sindicatos, incluso cómo ejerzo la carrera.
mi imagen, mi estatus, las relaciones con la autoridad, que es bien importante, y es una casa de estructura. Por lo tanto, Capricornio, al ser un signo de tierra, pues habla mucho de la parte de la materia. Para mí se conecta con la cabra. La cabra no pierde el equilibrio con nada, y bueno, en la medida que también va formando un orden y una disciplina, por eso se dice que es la casa también del deber ser y se asocia a Saturno como planeta, ¿verdad? Es esta parte de justamente que el tiempo va a mejorar las cosas y las va a perfeccionar. Aquí también habla de que ya en etapas, si vamos viendo la rueda, cómo se va moviendo, la etapa que está hablando de nuestra vida es cuando nosotros incluso ya tenemos una madurez sexual, cuando ya nos conocemos mejor. Aquí, como todo, y como bien decía Ana, hay energías bajas y altas, y solamente dar esta parte de que en la energía muy baja pueden ser muy materialistas, que cuesta compartir, que solamente se ensimisman en estar viendo la cuestión de sus posesiones, que puede ser también muy difícil relacionarse con otros, que puede haber mucha rigidez, que cuesta ser espontáneo, que puede ser más material que espiritual. Bueno, aquí una excepción, o son muy, muy, muy materiales o son muy, muy, muy espirituales, pero no pueden jugar, digamos, al mismo tiempo esa parte, ¿verdad? Y ya cuando se trabajan, pues son prácticos, independientes, son líderes espirituales, son gentiles, son muy trabajadores, son buenos negociantes, son gente que siempre está trabajando y que realmente con el tiempo, como todo, mejora. Sí. En cuanto a las heridas con Quirón, como decía Anita, concuerdo en todas ellas. Creo que siempre aquí la herida también sentir que se hicieron las cosas solos. También puede ser también que el dolor inconsciente pueda ser transmitido de cuestiones con los papás, ¿verdad? Porque puede también conectar ahí con esta área de los padres. Un dolor que les puede ocasionar también muy grande es que no puedan cumplir sus metas materiales, que eso, un Capricornio es difícil a veces porque pues trabaja y trabaja hasta que lo logra, pero mientras no las cumple, se puede sentir así como que chin. Entonces, creo que aquí y también sentirse sobre todo juzgados por figuras de autoridad, ahí con ese Quirón en Capricornio. Creo que aquí es importante que aprendas a romper con las herencias, que aprendas a expresar cosas que te duelen, que puedas conectar un poco más con los sentimientos, esa empatía, a contenerte a ti desde esa parte de la emoción y aprende a divertirte, conecta con la alegría, realmente compartir tus experiencias. Soltar la rigidez. Un poco. Sí, compartir sus experiencias con otras personas es algo muy bonito que puede hacer Capricornio para también ayudar a otras personas a poder salir adelante. Sí, fíjate que yo decía que tienen dificultad para plantearse objetivos y conseguirlos, y ese Capricornio, una vez que está en una energía luminosa, tiene una capacidad tremenda para tener una disciplina y para ponerse el objetivo y llegar a él a costa de lo que tenga que ser, pero de verdad, por eso tiene ese signo, le aporta mucho a esta herida ahí en casa 10, si estuviera en Capricornio, le aporta mucha fuerza para poder llegar a ese maestro interno de esta herida. Lo único que son, hombre, son momentos dolorosos porque cuando tú vives escenarios de autoridad, que los ves, porque con esta herida ahí, los ves como que tú las normas aquí contigo no van, el que sean autoritarios contigo no van, claro, porque el que sea autoritario, imagínate, el sistema contigo o en tu trabajo contigo, a ti donde te está llevando es al momento de tu infancia donde tú viviste esa rigidez de autoritario, de autoridad y esa exigencia. Entonces, claro, eso duele y por eso rechazan. Pero vamos, yo creo que con eso tenéis para... Sí. Sí, y eso, como decía Ana, se puede traspolar a otra casa, porque, por ejemplo, si tuvieras ese Quirón en Capricornio, pero en la casa 3, incluso ahí estaría hablando de heridas que se vivieron en la infancia, fíjense, con maestros, con personas mayores, sobre todo en estructuras que fueron formativas de niños,
Entonces, por eso les digo... Autoritaria, hay figuras que fueron autoritarias para ellos de niños, sí, pues todo eso se podría estar viviendo, efectivamente, muy bien. así es, Así es. Pues bueno, vámonos a la casa 11. Sí. Y la casa 11 es una casa social, es una casa donde generamos redes de apoyos, grupos, amigos. Se dice que también es la de la inventiva o reinventiva social. ¿Cómo me veo yo en un grupo de iguales, verdad? Y también esta es una casa de descubrimiento de vida social. ¿Por qué? Porque muchas veces es qué identidad tengo con otros, ¿sí? En amistades, en colectivos, cómo me comunico en masa, incluso cómo comunico a futuro con otros. Y bueno, Acuario es un signo lindo, es un signo que obviamente es de aire, por lo tanto siempre las ideas van a estar, pero al día. La palabra con la que yo conecto Acuario es con yo sé, y justamente este es un mundo intangible, ¿verdad? Por eso digo que el aire siempre es utópico, pero más Acuario, porque Acuario gusta mucho del aprendizaje, gusta mucho del conocimiento. No gustan mucho de las rutinas o estarse encerrados. Sí son flexibles, pero demasiado a veces, no llevan muchas a veces agendas. Pueden romper, esta rebeldía los lleva también a romper reglas o con lo que ya está preestablecido. Son muy revolucionarios, ¿verdad? Muy idealistas precisamente por esto mismo, porque no les gusta apegarse a los sistemas, rompen con los sistemas, tampoco gusta parecerse a nadie. Otra de las cosas es que son personas muy creativas, que son mentes muy ágiles, que también ellos internalizan, todo lo viven en sus ideas. Es difícil a veces que ellos comuniquen porque todo lo tienen en su mente. Entonces, yo diría que Acuario aprende a comunicar esa parte. Pueden a veces ser, digo, en esas energías que vemos anillo de polaridades, llegar a ser impuntuales. Igual pueden ser muy impredecibles de carácter, ¿saben? A veces pueden ser duros e inflexibles, otras veces lindos y amables, entonces pueden llegar a ser como de repente también reactivos si no se está cumpliendo una expectativa. Ellos, esta parte de esta casa, como tal la de Acuario, sí, la de Acuario es querer llegar a conectar con esta humanidad y tener esta humanidad linda y bonita, pero pues recordemos que la humanidad, como bien lo veíamos en Escorpio, es muy diferente, ¿no? A lo que en realidad se piensa. Digo, creo que aquí otra de las cosas es que gustan de satisfacer sus ideas. Generalmente no les gusta mucho que los corrijan, ¿verdad? Gustan también de relaciones que sean libres, que tengan mente abierta. Cuesta trabajo a veces comprometerse o estructurarse de pronto, ¿no? Muchas veces pueden ser sus propios enemigos, ¿verdad? Cuando ahí tenemos planetas en esta área de nuestra rueda. A veces cuesta manifestar las cosas porque todo está en la cabeza, como les digo, en las ideas, y al aterrizarlas puede costar trabajo, cuando hay muchos planetas ahí también. Como les decía, pueden ser agentes de cambio para la humanidad, tienen mucha creatividad, son inteligentes, también llegan a ser canales para la humanidad, ¿sí? Y otra de las cosas que quiero comentar de Acuario y de lo de la era de Acuario, que a veces se habla, creo que la era de Acuario es este cambio de conciencia, porque aquí también conectamos con esto, ¿no? Con la conciencia que cada humano vamos a tener en la vida. Si se fijan en el logo de Acuario, es un hombre que está vaciando una vasija, y esa vasija justamente es la que está llena de conciencia. ¿Para qué? Para repartirla a la humanidad, para tener esta conciencia. Entonces, creo que aquí es importante empezar a conectar esto. Y de las heridas de Quirón aquí es como sentirse que no pertenezco a este lugar, ¿sabes? Como que las personas en este grupo o en este espacio, pues yo no, o sea, no me siento parte de. Puedo sentir también la separación de mí con otras personas. Creo que también otra de las cosas es la diferencia, que puedo sentirme vulnerable si yo me empiezo a conectar en ese equipo, o de repente si tengo que trabajar a veces uno a uno me cuesta. Incluso a veces esta herida puede llegar a sentir desconfianza de las amistades, ¿sabes? Porque como yo tengo como
como mi idea, o sea, yo no tengo la buena fe a lo mejor que en algún momento llegamos a buscar en Sagitario, ¿no? Aquí es como que no, o sea, cada quien tiene lo suyo. Y acuérdense que este es eje de la individuación y la integración, el 5-11. Entonces aquí es eso. ¿Qué te lleva aquí a Quirón? Pues es eso, ¿no? A que tengas esa integración, a que seas más empático contigo y que también reconozcas que lo eres con los demás, que también es importante que te descubras en tu individualidad en un entorno más grande. Y este quirón igual lo puedes aplicar, por ejemplo, si este quirón estuviera en tu casa 5, bueno, pues aquí estamos hablando como, fíjense, puede jugar de dos cosas, o miedo a tener hijos, o que nos cueste trabajo tener hijos de una forma convencional, porque acuérdense que este Acuario no es convencional. Entonces, de manera diferente, tenemos hijos a lo normal, sentirnos vulnerables en las relaciones amorosas, incluso puede costar conectar con los placeres, ¿saben? De dar y recibir, porque estamos hablando de la casa 5, y muchas veces pueden cuestionar si lo que hacen, lo hacen bien o por miedo a perder la compostura de repente, ¿no? O sea, el ego de cómo voy a quedar, cómo voy a estar. Estamos jugando, acuérdense, para que también ustedes puedan integrar esta información. Sí. Mira, te estaba escuchando muy atentamente y fíjate, las personas con Quirón en Acuario o en casa 11, el miedo principal que tienen es al compromiso, porque consideran que si se comprometen pierden la libertad. Claro. Entonces, una de las partes que yo veo aquí en esta casa, ¿no? Es que estas personas, como no se comprometen consigo mismos, ¿vale? Al ser el eje de la individualidad, que es para que tú seas un ser único dentro de un grupo, tú puedes pertenecer a un grupo perfectamente, pero siendo tú un ser que aportas tú tu parte. ¿Qué les pasa a estas personas? Que como tienen esa parte, tienden a dejarse llevar por los demás y por los ideales, y por las ideas, y por los ideales, no por las ideas de los demás. Porque como no se terminan de comprometer con ellos mismos, no confían en sus ideas, ¿vale? ¿Por qué? Porque de pequeños pues han podido sufrir bullying. Son personas que de pequeños han podido sufrir bullying. Y eso les hace que ahora, cuando forman parte de un grupo, pues ellos crean o sientan que les falta algo, como que tienen una tara y que no se integran bien en ese grupo porque tienen una tara, les falta algo y no se saben integrar bien en el grupo. Y su mecanismo de defensa es para adaptarse o sobreadaptarse a los grupos, lo que hacen es, pues eso, no poner sus ideas, no ser ellos, no ser un ser individual, para que así los sean, los acepten y los aprueben. Entonces, este eje de la individualidad, que ya lo comentamos en el vídeo pasado, volvemos otra vez aquí porque es muy importante, porque les cuesta mucho a estas personas que tienen esta herida en Acuario, les cuesta mucho en la casa en la que sea, les cuesta individualizarse. Si lo tienen en casa 5, pues imagínate que es el eje de la individualidad. Les cuesta ser sus propios creativos. Al final son fanáticos de seguir a otras personas, a otros ideales de otras personas, y entonces lo que hacen es ajustarse ahí para que los aprueben y no sacar ellos su ser individual que tienen, ¿vale? Son personas que se pueden adelantar mucho al tiempo, porque son personas muy innovadoras. Entonces pueden hacer lo que quieran, pero claro, sus ideas, como no se las creen, son más originales que las de ninguno, pero como tienen ese miedo ahí tan metido de que les falta algo, de que tienen una tara, pues entonces lo que hacen es que no exponen sus ideas. Lo que hacen es que se acogen a las de otros y ahí para que sea aprobado y lo acepten. Entonces yo les diría a estas personas que se liberen y que abran su creatividad en ese eje 5-11, que abran su creatividad y se encuentren a ellos mismos y ellos mismos lancen sus propias ideas, sean o no aprobadas por otros. Es lo que yo les diría aquí a un Quirón en Acuario o en casa 11. Y madre mía, Vivi. Ya estamos cerrando. Sí, pero qué cerrada, Pues señores. bueno, acuérdense, Acuario, son geniales. Sí. Nadie lo niega. Y A mí bueno, en la casa,
Sí, esa energía es realmente la que viene a hacer esos grandes cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Realmente sí. Y Sí. bueno, en la casa 12, que La estamos casa, hablando, la sí, última casa de todo el recorrido de esta rueda, esta casa también tiene que ver en cierta forma con un inconsciente que es transgeneracional o familiar. Esta casa, por ejemplo, para mí significa exilios que pueden ser forzados o optativos. Y estos exilios pueden ser espirituales o incluso a veces hasta, digo, cuando hay ciertas situaciones, ir hasta hospitales, o sea, sí, caer enfermos y estas cosas. Creo que aquí esta casa es más allá de lo que está de la razón. Creo que es un mundo sutil o invisible que no le puedes poner una forma como tal, porque pues conecta con esta parte de la imaginación, de la fantasía, de la poca claridad. Y no es una casa que sea realmente tangible. O sea, Piscis, si nos damos cuenta, es un signo que lleva mucho a esta parte de las emociones y de la empatía y Piscis para mí es un agua de mar, es un agua muy profunda, que por eso es tan difícil a veces encontrarse ahí en esa profundidad, porque pues si vemos el mar, la luz llega hasta cierta parte, ¿no? Pero después ya no se ve nada. Mucho tiene que ver también aquí con las creencias, porque pues como les decía, es esta inconsciente también transgeneracional. Y creo que aquí la empatía de a veces de sentirnos el redentor o el salvador de ciertas causas, ciertas cosas. Otra de las cosas es que, bueno, el agua igual también tiene sus ciclos. Entonces, aquí también en la evolución que yo veo como tal en Piscis, tiene tres. Para mí, por ejemplo, en el mar se supone que inició la vida y que ahí fue donde todo nació, creció y demás. Pero para mí, por ejemplo, esta evolución, porque miren, la energía, por ejemplo, que se puede tener en Piscis, como les digo, es algo que no se ve, es una energía muy sutil y aparte es una parte de nosotros que tenemos que aprender a conectar con más allá de la humanidad, ¿sí? Sino con incluso nuestro reino mineral, vegetal y animal. En cierta manera, esta parte cuando es una piraña, por decir la parte más baja o la energía más baja, estas partes es cuando todos actúan en banco y todos comen a su paso, ¿no? Entonces aquí, si se fijan realmente, es esta parte también cuando como más allá del colectivo hay una situación donde seguimos a veces por una ruta o una senda donde actuamos por actuar y no tenemos esta conciencia, ¿no? De ponernos a pensar un poquito más allá de realmente si esto es benéfico o no. La parte que sigue de la piraña, por ejemplo, es la trucha, ¿no? Donde la trucha también ya se transforma, sirve de alimento y sabe dar y darse. Entonces, aquí tampoco se trata de que todos seamos iguales o que todos tengamos un mismo dogma, un pensamiento, y eso porque ya lo vimos con la Santa Inquisición, ¿no? No se trataba de que todos fuéramos católicos, porque a final de cuentas dicen mucha acción sin inteligencia, pues pues no, porque ahí hay brutalidad. Entonces, si solo usamos la inteligencia, pues tal vez puedan prevenirse cosas, pero tampoco se puedan solucionar. Y Piscis nos refleja mucho esta parte del yin, el yang, lo bueno, lo malo, la perfección y la imperfección. Entonces, Piscis nos lleva a esta parte de adaptabilidad que tenemos, ¿sí? De descubrimiento de las cosas y cómo podemos polarizarnos en esa oscuridad o en esa luz, incluso cómo conectamos con cosas del pasado, ¿sí? Otra de las cosas que aquí a veces puede caerse justamente en lo negativo es en la victimez, ¿sí? Por ejemplo, un Piscis es muy tranquilo, pero cuando de verdad se enojan, híjole, son la furia del mar embravecida, ¿eh? Así es que enojados ahí sí, se puede llevar de veras a extremos que incluso pueden ser sorpresivos. Aquí, ¿qué nos viene a decir esta casa? Bueno, es importante saber dónde están tus talentos escondidos. Estamos hablando de esa profundidad, qué no hemos desarrollado en nuestra vida, qué es aquello que no estamos viendo, darnos cuenta que hay más vida más allá de lo que tú ves, ¿sí? No solamente de lo que tú ves.
aquí también nos lleva a conectar con esta parte de alegría, de agradecimiento, de espiritualidad, ¿sí? Por eso aquí se vive mucho las cosas a flor de piel. Este Quirón pues lo puede vivir así, ¿saben? Es importante también por esta parte de, como les decía anteriormente, de la imaginación, de la fantasía y de lo nebuloso, no caer en adicciones o en cuestiones que son dañinas para nosotros, ¿no? Esos sentimientos, como les decía, no era tóxicos, que nos pueden llevar a esta parte de adicción. También en esta área hay cosas que no se pueden confrontar de frente o no se confronta de frente. Si está, por ejemplo, Quirón, tendemos a sublimar, que era lo que les decía antes, es evitar ver la verdad para no confrontar. Y de alguna manera se sabe también en Piscis trabajar con esta humildad y reconocimiento, pero si está Quirón ahí, bueno, podemos sentir esta parte de que estamos aislados o sentirnos separados de otros, incómodos a lo mejor al no poder hablar o expresar realmente lo que queremos, lidiar con los sentimientos, por ejemplo, ahí con Quirón, híjole, cómo les cuesta de repente, ¿no? O no sentir la aprobación, o no sentir la comprensión, o no sentir también que hay equilibrio en sus creencias, o no creerse incluso merecedores de recibir o de cosas, o también pueden conectar con creencias o sentimientos en lo colectivo, ¿sí? Y esto a veces, el llegar a creer que son ellos los únicos salvadores o los que tienen que ser los redentores, pues no. Entonces, es importante aquí dar como esta parte de estructura a esta parte emocional y a darte cuenta que formamos, sí, parte de un todo, pero también tú tienes esta parte de poder darle forma, digamos, a tus sentimientos, expresarlos, a hablarlos y a no callar. Sí, totalmente. Es que es complicado, ¿eh? O sea, en esta casa, como es tan inconsciente, porque es la parte más profunda. A ver, las personas que tienen Quirón en casa 12 o en Piscis son personas que ya tienen una diferencia con el resto. Y es que las memorias de dolor que ellos traen son, se generan en ellos, o la huella en ellos se queda durante la gestación. No es cuando ya han nacido, en el parto o en la infancia. No, las tienen, son memorias mucho más profundas, por así decirlo. Entonces, claro, estas personas, como ha contado Vivi todo lo que ha contado, como viven como en una nebulosa, al final ellos propiamente viven en una nebulosa, porque les cuesta identificarse, ¿no? Porque como están tan unidos con el todo, les cuesta. Su mayor miedo es a la incertidumbre. La incertidumbre para estas personas les provoca muchísimo miedo y también les provoca mucho miedo el perder el control, porque como y el llegar, les provoca mucho miedo también el llegar a las profundidades de subconsciente. O sea, ese es su mayor miedo. Y la vida los va a llevar ahí, ¿vale? Porque su bloqueo está en que estas personas, en diferenciar lo real de lo irreal. Porque como viven con esa conexión con el todo, no saben lo que es real o lo que no es real. Incluso no saben decirte su identidad, quién son ellos. La seguridad en ellos mismos es como que pende de un hilo, porque no se sienten seguros, porque se sienten como pues en una nebulosa, se sienten como en una nebulosa que están sueltos ahí y que ¿qué hago aquí? No saben cómo poder gestionar todo eso que sienten, que es tan grande, ¿no? Porque claro, se conectan con un todo y luego el ser individual no saben llevarlo a cabo, entonces tienen que aprender a ser un ser individual y un ser humano que está dentro de un universo ilimitado y con muchos, que está repleto de misterios. O sea, que hay, tú estás dentro de eso, pero dentro de eso tú eres un ser individual que puedes vivir, sentir y, como tú dices, aprender a expresar tu emocionalidad, que eso no quiere decir que porque tú conectes con todo eso tengas que transmitirlo, tengas que decirlo, no. Para encontrar tu paz interior es como aceptar
que tú estás en un universo ilimitado donde hay muchas cosas que son misterios y ya está. Y así no entras en tanta diversidad, porque el problema es que son personas que están normalmente confundidas, porque no saben dónde se encuentran, no le encuentran sentido a la individualidad, porque para ellos es todo junto, no es un individuo. Entonces, uno de sus mayores trabajos es aprender a ser un ser individual dentro de un cosmos ilimitado. Yo en esta he querido traerme otro ejemplo que no fuera Quirón en Piscis, porque como es una casa tan pesada en ese sentido para entender, porque llegar a la profundidad de nuestro inconsciente es lo que más nos cuesta al ser humano. Pues mira, si tú imagínate que tienes a Quirón en casa 12, pero lo tienes en Géminis, por ejemplo. Fíjate, voy a buscar uno que es dual, que Géminis es dual. Pues ese Géminis que está ahí te puede a ti ayudar en ese Quirón a que tú te conectes con el conocimiento, te conectes con la expresión, te conectes con el juego, te conectes con la curiosidad. Y eso te va a poder hacer que tú encuentres una luz dentro de toda esa confusión que hay dentro de ti. Ahora, cuando está en Piscis, pues la luz, cuando ese Quirón está en casa 12 y en Piscis, pues esa luz la vas a encontrar cuando te conectes totalmente con la parte espiritual. Y entonces encontrarás esa parte de tranquilidad y esa parte de paz. Yo he querido, porque de verdad me parece tan complicado poder explicar una herida en una casa 12 en Piscis, que he dicho, mira, voy a atrapar lo otro para que podamos... Pues miren, sí, hay un tip que les puedo dar muy, muy simple para que las personas empiecen a ubicar justamente cómo. Por ejemplo, si estuviera Quirón en Piscis en la 1, ve las creencias que tienes referentes a tu persona. Si Quirón estuviera en Piscis en la 2, ve las creencias que tienes en lo referente a la valoración y al valor. Si Quirón estuviera en la casa 3, ve las creencias que tienes referentes a todos tus pensamientos y tu medio entorno, todo lo que hemos visto de casa por casa, ¿sí? Ese es un tip. Por eso, cuando les estoy hablando de los signos y de sus palabras, es muy importante para que ustedes puedan reconocer qué preguntar o qué energía es la que se está manejando y ustedes puedan ubicar más fácilmente un planeta y cómo ubicar esa situación en su vida personal. Pues Anita, muchas gracias. Ahora sí nos fuimos largas, pero creo que estuvo muy interesante. Sí, nos fuimos largas, sí, pero bueno, es que esto a veces quieres reducir, pero es que es tan interesante todo. Sí, es como que te pierdes. Nos perdemos al final, nos entusiasmamos con la ilusión y el apasionamiento que tenemos con todas estas herramientas. Y bueno, en Piscis yo también quería dejar un poco así en casa 12, sobre todo casa 12, si está Quirón en casa 12 o cualquier otro planeta también, fijaros, una energía muy potente que podéis tener a vuestra disposición es conectar con la tolerancia, con la flexibilidad, con el buen uso de la palabra, con el saber transmitir desde la parte más humana y de corazón de una persona, y eso os puede aportar también mucho en esa casa 12, ¿vale? Y yo creo, Vivi, ¿tienes algo más que comentarnos o nos despedimos? Pues ya nos despedimos. Realmente la casa 12 es aquello que no tenemos conciencia de verdad. Es más complicado ver, pero no es imposible tampoco de darnos cuenta. Estoy contigo. Bueno, bonita mía, buenas noches, que descanses. Nos vemos en el próximo y a todos vosotros deseamos que lo entendáis, que os guste y que si es así, lo compartáis, por favor, para que llegue a más. Así es. Y hay dudas o comentarios, también nos los pueden dejar. Eso es. Yo sí quería hacer un llamamiento que si cuando veis el vídeo hay algo que no entendéis o hay algo, nos pueden, las redes sociales, os hemos dicho Instagram, yo tengo mi correo electrónico en la cajetilla de descripción, que Vivi pondrá en la suya de su cajetilla de descripción también su correo electrónico, y las dudas que tengáis, lo que no entendáis,
de verdad, decirnos, porque nosotros estamos aquí para crear esto, para que sea entendido y os pueda tener para vosotros una utilidad. Si hay algo que veis que, pues decir, mira, pues yo no entiendo esto, o mira, podéis hacer esto, o nos dais ideas, que nosotros todas serán bienvenidas, de verdad. Todo lo que nos aportéis será bienvenido para nosotras, ¿vale? Bueno, pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, Vivi. Luego. Gracias, chao.